el mes de mayo se hizo un anuncio bastante grandilocuente respecto de lo que era este plan Buen Vivir. Se anunciaban, ¿cierto?, desde gobierno cuáles eran los principales ejes que iba a abordar este plan, asociados, por ejemplo, al reconocimiento de pueblos originarios, asociado principalmente a la restitución de tierras, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, la creación de parlamentos territoriales y otras medidas también en materia de seguridad, particularmente, enfocados principalmente en la zona de las provincias de Arauco y Biobío y por supuesto la región de la Araucanía. Lo cierto es que este anuncio de parte del gobierno despierta y despertó en su momento también grandes expectativas asociadas a qué es lo que se iba a hacer, particularmente en materia de seguridad en la zona de la Araucanía, en nuestra región. Esto fue en mayo y ya a la fecha lo cierto es que no se han visto o no se conoce en el detalle de la propuesta. Está el anuncio, hay líneas generales, pero no existe un documento que uno pueda revisar para poder entender, bueno, cuáles son las acciones o las medidas concretas que desde el gobierno se pretenden implementar en cada uno de los ejes que guían la propuesta, cuál es el presupuesto asociado a cada una de las propuestas. Algo de ese estilo no existe, y eso obviamente dificulta el que uno pueda hacer estudio de lo que es la propuesta, si es que uno no cuenta con el material para poder revisarlo y decir, bueno, esto es lo que pretende hacer el gobierno con este plan, o sea, como para poder ir desmenuzándolo. Bueno, yo creo que el cambio de gabinete obedece principalmente a razones de tipo política. No olvidemos que está el plan Buen Vivir se trabaja también en conjunto y en asesoría de la ONU. Y dentro de las recomendaciones que se dan está separar lo que es la materia de seguridad pública de lo que es propiamente diálogo. Por lo tanto, este programa solía estar, o cuando se anuncia, está principalmente en manos del Ministerio del Interior. Fue Isquia Siches quien se encarga de hacer el anuncio de este programa. Cuando se produce el cambio de gabinete y la ministra sale de Interior, uno de los cambios que se generan también es que el programa ahora pase a estar bajo la coordinación de la SECPRES. Primero, por lo que había dicho anteriormente, para separar lo que son temas de seguridad de lo que es propiamente diálogo con las comunidades, y segundo también porque ya se abrió el proceso de discusión del presupuesto y es la SECPRES la encargada de poder entablar las conversaciones y los puentes con el Congreso para que este proyecto pueda contar con luz verdes para poder aprobarse este año y poder comenzar a implementarse el 2023. Yo creo que parte de las dificultades que ha enfrentado este plan en su implementación este año tienen que ver precisamente también con temas presupuestarios. Porque recordemos, y este es un problema que enfrentan todos los gobiernos en sus inicios, y es que ellos inician con un presupuesto que fue aprobado el año anterior, en una gestión anterior. Entonces, claro, igual se ven un poco atados de manos para poder implementar medidas cuando no cuentan con los recursos para. Por eso también se anuncia ya con la discusión del presupuesto que este plan en particular va a significar alrededor de 400 millones de dólares para el fisco, lo cual es un gasto importante a tener en consideración. ¿En qué se va a invertir ese dinero? Probablemente, o al menos así lo han anunciado, en obras públicas particularmente. Pero a uno igual le gustaría conocer como más en detalle cuáles son en el fondo los fondos que se van a destinar y a qué medidas en particular. Eso es como lo que más interesa. Sí, yo creo que parte de la visita también se enmarca en la discusión que se está teniendo del presupuesto. O sea, para poder empujar este plan es necesario poder concitar ciertos apoyos. Y como este es un plan que está pensado particularmente para esta región, además del Biobío, claramente se debe contar con el apoyo de las autoridades locales, quienes han sido por lo demás bastante críticas respecto al plan, precisamente por la falta de información, porque esto se anunció en mayo y a la fecha no han habido grandes iniciativas que se estén implementando, atendiendo a las declaraciones que se hicieron inicialmente. Y bueno, o sea, hace muy poco asumió el delegado presidencial Montalva
Y una de las primeras críticas que hace es a la gestión anterior del exdelegado Raúl Alar, diciendo que no se habían considerado dentro de la discusión, atendiendo al Plan Buen Vivir, a otras autoridades locales que no habían sido parte del proceso. Se ha criticado también que las medidas, por lo visto, están siendo de carácter centralista, no se están involucrando las autoridades locales, y yo creo que la presencia de Ana María Uriarte en la región viene a romper un poco con eso, o sea, empezar a involucrar más a las autoridades locales en el proceso de discusión para poder concitar apoyos de su parte para posteriormente, que se apruebe el presupuesto y todos los ítems, ¿verdad?, asociados al plan, y que esto también después se pueda implementar a partir del año 2023. Sí, obviamente cuando hay un anuncio siempre hay expectativas detrás de un anuncio que además también tan potente como este. Ellos ya están atrasados en el calendario. Cuando se anuncia este plan, lo primero que se dice, por ejemplo, es que los parlamentos indígenas iban a empezar a funcionar a partir de junio de este año. Y lo cierto es que eso no se ha podido materializar. Dentro de las iniciativas también que contempla este plan está la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Eso obviamente implica también un diseño institucional importante. No creo que esa medida en particular sea algo que se desarrolle en el corto plazo, pero sí uno esperaría que al menos este gobierno salga ya con el ministerio funcionando. No me atrevería a dar como fechas límites, pero sí creo que frente a lo pomposo del anuncio, si no se toman medidas, si no se empiezan a materializar muchos de los compromisos que acá se presentan, es probable que desde la región, las autoridades locales, representantes locales también, estoy pensando en diputados, senadores, sobre todo quienes son de oposición, van a tener un flanco, o sea, el gobierno va a tener un flanco abierto donde los representantes de oposición van a poder estar constantemente disparándole porque se crean expectativas asociadas a este anuncio. Lo único que se ha logrado ver, que por lo menos en materia de seguridad que ha hecho el gobierno, tiene relación con la declaración de estado de emergencia en la zona, con cierta periodicidad, pero más allá de eso no es poco lo que se puede ver. Obviamente puede haber otro trabajo que se está haciendo, que quizás no sea visible, que no se publicita, ¿verdad? Pero finalmente las actuaciones de gobierno se evalúan en función de lo que muestran. Hay que esperar qué es lo que pasa con el rol que va a jugar la ministra Uriarte en este proceso. Como lo dije anteriormente, es el que ella esté ocupando el ministerio de la Secretaría General de la Presidencia responde a un cambio en la estrategia política de gobierno, que ahora el plan también esté en manos de esta cartera, también responde a un cambio en la estrategia. Entonces lo que hay que ver ahora es cómo se va desarrollando, cómo evoluciona este cambio, cuáles son los frutos que deja también el cambio en la conducción del plan, y yo creo que probablemente ya en marzo del otro año ya vamos a estar, quizás se van a empezar a ver los primeros frutos.